Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a la vibración cuántica del día. Bienvenidos hoy a la nueva dualidad, al Advaita Vedanta. Bienvenidos al Gaudapada. Y bienvenidos a través de este autor, Gaudapada, al Karika. Para empezar y abrir boca, decir que Gaudapada es uno de los fundadores del Advaita Vedanta, de la doctrina no dualista. Nació en el siglo VIII después de Cristo, o sea, alrededor de 700 o por ahí. Y tiene una obra muy interesante que se llama El Gran Karika, y que quiero revisar con vosotros en esta apertura, en este canal cuántico, en este canal multicultural, en el sentido de todas las filosofías e ideas, tanto filosóficas como desde la psiquiatría, la psicología, que tienen que ver con la mente, con la conciencia, con lo cuántico, con el descubrir las potenciales, con la conciencia y también con la ciencia. Entramos en libertad para salir en libertad. El Karika es un comentario en verso sobre los Upanishads. Se divide en 4 secciones. 1, el Agama Prakarana. 2, la ilusión. 3, el Advaita. 4, extinguir la antorcha. Y los quiero revisar juntos con vosotros. Incluso vamos a revisar algunas palabras y sus significados. Así que comenzamos la vibración cuántica del día de hoy con el Karika de Gaudapada. 1. Vishva es omnipresente. Vishva es omnipenetrante y experimenta lo grosero. Taijasa experimenta lo sutil. Prajna es un junto de presentación. Es uno el que es conocido en todos los 3 estados. 2. La boca de Vishva está en el ojo derecho. La de Taijasa está dentro del órgano de la mente. Prajna está en el espacio dentro del corazón. 3 modos presentes en el cuerpo: el corazón, la mente y el ojo derecho. Vishva siempre saborea lo grosero. Taijasa lo sutil. 3. Prajna saborea la felicidad. Sabe que el sabor es triple. Es importante empezar a entender que ya estamos trabajando en 3 estados: corazón, mente y ojo derecho. Algunos de los textos con los que trabaja o de los que nos habla Gaudapada tienen referencias budistas. En un principio hay autores que dicen que él fue budista, pero bueno, esto pertenece más bien al terreno de las especulaciones y tampoco tiene tanta importancia. Y no tiene tanta importancia porque al final lo que importa es el texto y lo que podamos extraer de él. Ya sabemos, lo tenemos todos claros, porque en este canal hablamos mucho de eso, hablo mucho de esto, que al final todo el mundo, toda institución, por ser poder, se quiere arrogar el significado, la pertenencia y todas esas cosas, pero aquí nos las saltamos, y nos las saltamos rápidamente. 4. Lo grosero satisface a Vishva, lo sutil a Taijasa y la felicidad a Prajna. Sabe que la satisfacción es triple. 5. El que conoce al único experimentador y el único objeto de la experiencia en todos los 3 estados no es afectado por la saboreización de los objetos. Repito, el que conoce al único experimentador y al único objeto de la experiencia en todos los 3 estados no es afectado. Esto es muy Krishnamurti. De hecho, llevo hechos unas cuantas vibraciones cuánticas del día acerca del observador, lo observado, la mente, quién es, dónde está. 6.
todos los objetos devienen. Prana crea todo. Purush crea los rayos separados de la consciencia. 7. Aquellos que moran en la creación la consideran un milagro divino. Otros imaginan que es como un sueño o una ilusión. 8. Algunos están convencidos de que la creación es por la mera voluntad de Dios. Aquellos que están fascinados por el tiempo declaran que el tiempo es la fuente de todas las cosas. 9. Otros dicen que la creación es para el deleite de Dios, otros que es por mero juego. Pero ella es la verdadera naturaleza de lo divino. ¿Qué deseo puede tener él, lo divino, cuyo deseo está siempre cumplido? 10. En la cuestión de la erradicación de la aflicción, es el uno no dual inagotable, el Señor, quien gobierna. Turiya es conocido como la fuente omnipenetrante de todo lo que es. En la no dualidad, yo esto ya os he contado la anécdota que tuve con un cuadro de Buda, lo bonito, lo feo, lo alegre, lo triste, esa enseñanza tan peculiar y tan profunda, de no dejarnos llevar ni por una cosa ni por otra. El Turiya, para empezar a meterle algún concepto más, significa el cuarto y se refiere al verdadero ser, al Atman. Y está más allá de los tres estados comunes de conciencia, que son el andar, el soñar y el del sueño. Vishva y Taihasa están condicionados por causa y efecto. Prajna solo por la causa. Ni uno ni otro existen en Turiya. 12. Prajna no sabe nada del sí mismo o el no sí mismo, ni verdadero ni falso. Turiya es siempre y es el omnividente, el que todo lo ve. 13. La no cognición de dualidad es común a Prajna y a Turiya, pero Prajna está asociado con el estado causal de sueño profundo, y eso no existe en Turiya. Los dos primeros, Vishva y Taihasa, están asociados con el sueño, con sueños y con el sueño profundo. Prajna es el estado de sueño profundo sin sueños. Aquellos que saben no ven ni el sueño profundo ni el sueño con sueños en Turiya. Esto es algo que se repite, y aquí lo he mencionado ya en varios autores, entre ellos Maharajana, donde se nos habla que incluso en el sueño hay un estado de conciencia que podemos reconocer y ver y entender y comprender. Nosotros los occidentales, por decirlo de alguna manera, siempre hemos interpretado eso como el estado de inconsciencia al que no se puede llegar, no se llega, que a veces trae mensajes, que a veces trae sentido, que a veces son las experiencias que tenemos del subconsciente que emergen, que salen, que nos hablan, pueden ser intuiciones. Para otras filosofías, a ese mundo se puede acceder. El sueño con sueños, 15, es cognición errónea. El sueño profundo es la ausencia de la consciencia de la realidad. Cuando estos dos errores son eliminados, es obtenido el Turiya. 16. Cuando el alma que duerme bajo la influencia de la incomenzada maya es despertada, verifica la no dualidad inoriginada, sin sueño profundo, sin sueño con sueños. 17. Si el mundo fenoménico fuera real, indudablemente se desvanecería. Toda esta dualidad es meramente maya. La no dualidad es la realidad suprema. Esto es una declaración potentísima. Maya es el sueño. La no dualidad es entender los opuestos. La no dualidad es la realidad suprema. 18. Si la multiplicidad fuera imaginada, se desvanecería. Tal charla es meramente para la instrucción. Al conocer, cesa la dualidad.
19. Cuando se verifica la identidad de Visva, con A, es patente la correspondencia de ser lo primero, así como la correspondencia de ser omnipenetrante. 20. Cuando se comprende la identidad de Taihasa con U, se ve claramente su correspondencia en términos de superioridad, así como en términos de intermediación. Inciso. Estamos hablando A, U, luego viene la M. Esta es la palabra famosa OM, AUM, que es el sonido del universo, que nos han contado tantas veces. 21. Cuando se comprende la identidad de Prajna con M, el punto patente de correspondencia es la medida y ser eso es lo que todas las cosas se sumergen. 22. Quien quiera que tiene un conocimiento inalterable de las correspondencias de los tres estados es un gran sabio que merece la adoración y generación y veneración de todos los seres. Por el sonido A uno alcanza Visva, por el sonido U uno realiza Taihasa, por el sonido M uno realiza Prajna. En lo silente no hay ninguna realización. La sílaba Aum, Om, debe ser conocida pie a pie. Los pies son indudablemente las letras. Una vez aprendido Aum, pie a pie, no hay nada más que uno deba pensar. La mente, 25, debe ser absorbida por Om. Om es el Brahman, el sin temor. El que está absorbido en Om es totalmente vacío de temor. Es decir, está vacío de temor. Om, 26, es ciertamente el Brahman más bajo. Om se admite también que es el Brahman supremo. Om es incausado, integral, único, libre de efectos, sin cambio. 27. Om es verdaderamente el comienzo, el medio y el fin de todo. Conociendo Om de esta manera, uno se realiza inmediatamente. 28. Conoce Om como el Señor que mora en los corazones de todos. El hombre de discriminación realiza que Om es omnipresente. Él no se aflige. 29, y aquí acaba la primera parte, es verdadero el que conoce Om, silente y sin embargo de sonidos infinitos, la auspiciosa realidad donde toda dualidad cesa, él y no otro. Vamos ahora con la segunda parte, o libro 2. Os pido disculpas por que tengo un poquito de resfrío y ya estoy mucho mejor. Cosas del verano y del aire. Estoy haciendo un ejercicio con esto del resfrío en base al audiovídeo que hice ayer acerca del observador, el observado, el pensador, lo pensante, y estoy tratando de... Claro, al decir ya tratando, ya la cosa como que no funciona, pero lo digo para que me entendáis. Estoy ejercitando esa unificación entre el pensador, lo pensado, el observador, y que desaparezca. Con el fin muy sencillo, aunque es un objetivo y ya no vale, pero bueno, para que nos entendamos, de trascender este resfrío. Libro 2. Ilusión. El sabio declara que todos los objetos vistos en sueños son irreales, debido, 1, a su localización dentro y 2, a su confinamiento, es decir, atrapados y localizados. O sea, sería un tiempo y un espacio. 2. Además, uno no debe ir efectivamente a ningún lugar para tener una visión. No hay ningún tiempo para eso. Y cuando se despierta, el soñador nunca se encuentra a él mismo en ese lugar. Esto es importante porque la percepción de las cosas cambia mucho al salir de un sueño, durante un sueño, pero cambia mucho la meditación, cambia mucho con los viajes psicodélicos, con los hongos y los cibios. Entramos y salimos, aunque con los hongos y los cibios, y yo diría que hasta con la meditación, por lo menos esa es mi experiencia, hay algo que ha ocurrido, sobre todo con los hongos y los cibios, la psilocibina, que se ha quedado dentro, y es fácil volver a él. Volver a él porque uno está. 3. Por otra parte, la no existencia del carro visto en el sueño
es afirmada en la escritura sobre bases lógicas. El sabio dice que esa escritura misma reafirma la irrealidad que la razón establece. Esto es un poquito complejo, no lo acabo de entender. 4. Lo mismo que los objetos soñados son irreales, así, por la misma razón, los objetos percibidos en el estado de vigilia son también irreales. La única diferencia es la restricción de objetos del sueño a una localización inferior. Esto es como decir que todo lo que recreamos con nuestras vistas en sentidos es irreal, incluido el sueño. 5. La similitud de sus diferentes objetos ofrece una razón común para que el sabio identifique el estado de vigilia y el estado de sueños con sueños. 6. Lo que no existe al comienzo y no existe al final, ciertamente no existe en el medio. Pero como ilusiones, ellas parecen reales. Esto es importante porque esto es la eternidad. Lo que no existe al principio, en el comienzo, no existe al final, por lo tanto no existe en el medio. No hay un fin, si no hay... Podríamos llamarlo hasta ciclo. No me gusta mucho la palabra ciclo porque podría ser un círculo, que no tiene por qué ser un círculo. Un ciclo puede tener un entorno infinito, un símbolo infinito, pero de nuevo cuando lo representamos como infinito, con el símbolo lo volvemos a cerrar. Es ser. 7. Su utilidad es contradicha en el sueño, es decir, en un sueño las cosas de la vida, de la vigilia, son inútiles. Así pues, puesto que ellas tienen un comienzo y un final, se sostiene acertadamente que son irreales. 8. Los objetos no familiares son simplemente el producto de un estado específico. Es lo mismo que en el caso de los seres celestiales. Él los experimenta yendo allí, lo mismo que una persona bien instruida hace aquí. 9. En el estado de sueño, con sueños también, lo que es imaginado por la consciencia interna es irreal, pero lo que es percibido por la consciencia externa es real, pero en ambos casos lo que es percibido es irreal. Por eso es tan importante cuando hablamos aquí de la consciencia, de llevas 30 años meditando, 15 años meditando, vale, perfecto, pero conciencia, bueno, sin pero. He hecho un viaje psicodélico, he tenido otras experiencias mágicas, me he encontrado a Buda, me he encontrado a Dios, he visto la muerte, me he hecho bosque, lo que tú quieras, conciencia. He visto personas, he hablado con ellas, conciencia. ¿De qué? De lo real y de lo no real. Del todo. 11. Si todos los objetos en ambos estados son irreales, ¿quién es el que es consciente de estos objetos? ¿Y quién los idea? 12. El Atman autoluminoso, por el poder de su propia maya, se imagina a sí mismo en sí mismo. Solo él es consciente de los objetos. Esta es la conclusión del Vedanta. No hay yo en la comprensión. No hay antropo. No hay humano. Como hombre y mujer, no existe tal. 13. El Señor da diversidad a las cosas mundanas que existen en su mente. El problema constante al que nos vamos a enfrentar siempre es un recurso que tenemos que utilizar y que utilizamos para identificar y empezar a comprender. Pero, por ejemplo, cuando hablamos del Señor, no existe el Señor, no es tal el Señor, no es una figura humana, no es masculino, no es femenino. Se utiliza el Señor o Él todo el tiempo. Esto no es así. No es así. Nunca ha sido así. No es Él, ni es humano. No es eso. Solo que utilizamos estas formas para entenderlos, pero a veces de tanto repetir podemos llegar a la confusión. Él, Dios, mi padre, no es tu padre, ni es tu padre, ni es tu madre. No es tu padre ni tu madre, no, ni el de aquí ni el de allá, no lo es otra cosa. Esto es complicado porque hasta nos puede resultar que le digo, joder, ¿qué está diciendo ese tío? Pues sí, pues igual cuando hablamos con Dios, le damos siempre un significado o una visualización paternal o maternal o...
como figura, como concepto, ya lo he dicho muchas veces, por lo menos lo que yo entiendo, no lo que creo, lo que entiendo, es que todas estas visualizaciones que tenemos y que hemos tenido muchos y que mucha gente potente de seres, entidades, Virgen María, San José, Dios, joder, yo he visto 2 veces, 3 veces unas experiencias muy potentes acerca de esto en los viajes psicodélicos, que no sé si las he contado, pero no las voy a contar, de esto, lo que estoy hablando. Entonces, no es Dios, pero nosotros utilizamos eso como tal, dejando de reconocer que nosotros somos Dios, el reino de Dios habita en ti. El Señor, repito 13, da diversidad a las cosas mundanas que existen en su mente. Volviendo su mente hacia afuera, el Señor imagina así cosas bien definidas. 14, las cosas internas, que duran solo mientras dura el pensamiento de ellas, e igualmente las cosas percibidas en relación a 2 puntos del tiempo son todas meras imaginaciones, no hay nada más para distinguirlas. Esto podría ser perfectamente física cuántica. 15, 700 años antes de Cristo, después de Cristo. 15, los objetos que existen y manifestados dentro de la mente y aquellos que existen manifestados externamente son todos mera imaginación. La diferencia entre ellos surge solo de diferencias en los órganos de los sentidos, perceptuales, percepciones. (16) Primero él imagina el alma individual, después los diversos objetos externos y subjetivos, y la memoria concuerda con el conocimiento. 17. Lo mismo que en la oscuridad, una soga cuya naturaleza no ha sido plenamente verificada se imagina que es varias cosas diferentes tales como una serpiente, un reguero de agua y demás, exactamente de la misma manera el sí mismo es imaginado de varios modos diferentes. Una soga puede ser una serpiente, que puede ser el curso de un río, según lo que veamos. La forma, pues igual con la mente. El sí mismo, en los otros, el yo mismo, puede ser imaginado de 1000 maneras. 18. Cuando se verifica que la soga es una soga, todas las ilusiones sobre ella cesan y solo permanece la soga. La realización del sí mismo es exactamente lo mismo. 19. El sí mismo es imaginado ser idéntico a prana, la fuerza vital, u otras realidades externas. Esto es la malla del divino uno, por lo que él mismo es engañado. El maya es un engaño constante. 20. Aquellos que conocen prana le identifican con prana. Aquellos que conocen los elementos le identifican con los elementos. Aquellos que conocen las cualidades le identifican con las cualidades. Aquellos que conocen las categorías le identifican con las categorías. 21. Aquellos que conocen los pies le identifican con los pies. Aquellos que conocen los objetos de los sentidos le identifican con los objetos de los sentidos. Aquellos que conocen los mundos le identifican con los mundos. Aquellos que conocen a los dioses le identifican con los dioses. 22. Aquellos que conocen los Vedas le identifican con los Vedas. Aquellos que conocen los sacrificios le identifican con los sacrificios. Aquellos que conocen el gozador le identifican con el gozador. Aquellos que conocen el objeto del goce le identifican con el objeto del goce. ¿Qué está ocurriendo aquí en esta secuencia repetitiva? Que vamos encontrando esa totalidad según las identificaciones que hacemos, las que sean. Los conocedores de lo sutil lo identifican con lo sutil. Aquellos que conocen la identidad grosera lo identifican con lo grosero. Aquellos que conocen al Dios con formas lo identifican con una forma. Aquellos que conocen lo sin forma lo identifican con el vacío. Los estudiantes del tiempo le identifican con el tiempo. Aquellos que conocen el espacio le llaman espacio. Los debatidores lo identifican con el debate. Los cosmólogos lo identifican con los 14 mundos. Los conocedores del órgano de la mente lo identifican con el órgano de la mente. Los conocedores de la inteligencia lo identifican con la inteligencia. Los conocedores de la consciencia lo identifican con la consciencia. Los conocedores de la rectitud o su contrario lo identifican con una o con otra. Es importante porque aquí hablamos mucho de consciencia y hablo mucho de consciencia. La frase, los que lo identifican con la consciencia lo encuentran en la consciencia. Es que hemos de trascender eso también.
26. Algunos dicen que la realidad está constituida de 25 principios, otros dicen que de 26. Algunos dicen que ella consta de 31 categorías. Hay incluso algunos quienes creen que son infinitas. 27. Aquellos que conocen los placeres humanos le identifican con placeres humanos. El texto anterior, el 26, es lo que llamo yo una declaración escondida. Algunos dicen, repito, que la realidad está constituida por 25 principios, o 26 o 27. ¿Qué ha dicho? Que aire, que corra el aire. Así de claro. Aquellos que conocen los placeres humanos lo identifican con esos placeres. Aquellos que conocen los estadios de la vida le identifican con ellos. Los gramáticos le identifican con el macho, la hembra o lo neutro. Otros le identifican con lo trascendente o lo no trascendente. Los conocedores de la creación lo identifican con la creación. Los conocedores de la disolución lo identifican con la disolución. Los conocedores de la subsistencia lo identifican con la subsistencia. Repito y repito y repito, cada uno lo vamos encontrando en el estado en el que estemos, producto de necesidad, declaración, conciencia, atención, sentimientos, intención, voluntad. Vamos a encontrar y vamos a estar convencidos de ello, de que está ahí, está ahí, está ahí. Solo que hemos de entender el todo. Pero todas estas concepciones son meramente imaginadas en el sí mismo. 29. Lo que quiera que se muestre, eso es lo que uno ve. Uno deviene identificado con ello y satisfecho con ello. Repito, lo que quiera que se muestre es lo que uno ve. Lo que nosotros vemos. Uno deviene identificado con ello, satisfecho con ello, cautivado por ello, uno deviene absorto en ello. 30. Aunque este uno es no diferente de estos, sin embargo, él es identificado como separado. Quien quiera que sepa esto puede interpretar sin vacilar. 31. El realizado en el Vedanta ve el universo entero como un sueño, o un truco de magia, o una ciudad en el cielo. 32. No hay ninguna cesación, ni ningún venir a ser. Nadie en esclavitud, ningún buscador de la liberación, ni nadie liberado. Esta es la verdad absoluta. Esta es la pregunta que Anthony de Melo dice, es que quiero ser libre. Entonces la pregunta, ¿y quién te tiene esclavizado? Nadie. Entonces, ¿por qué no eres libre? Pero es que necesito libertad. ¿Pero quién te tiene esclavizado? Nosotros. 33. Este uno es concebido a la vez como lo no dual y como las cosas irreales. Y las cosas son concebidas como en lo no dual. Por consiguiente, la no dualidad es lo auspicioso. La palabra auspicioso podría ser un buen augurio también. 34. Desde el punto de vista del sí mismo, el mundo no existe, ni existe como independiente, ni diferenciado ni no diferenciado. Esto es lo que el sabio sabe. 35. Los contemplativos, bien versados en los Vedas y libres de deseo, temor y cólera, ven este sí mismo como libre de todas las distinciones, totalmente libre de toda realidad fenoménica y no dual. 36. Conociéndole de esta manera, fija tu memoria en la no dualidad. Habiendo alcanzado lo no dual, condúcete en el mundo como una cosa sin mente. Es más, aquí podríamos decir, ahorra los adjetivos, ahorremos los adjetivos, las etiquetas. Aquí hay memoria. ¿Es la memoria mala? No. ¿La necesitamos? Sí. La revisión, sí. ¿Es la memoria verdad? No. Es la memoria y. Por eso, revisar muy Krishnamurti y entender la dualidad, y yo sé que es un poquito complicado, pero yo creo que muchos de nosotros hemos tenido esas percepciones. Yo las he tenido, sobre todo en estos últimos 2 años. Me gustaría tenerla muchas veces más, en momentos
largos puede haber sido un mes y dos, y el estado de paz es absoluto. 37. Que huya del halago y los cumplidos, que evite los ritos, con el cuerpo y el alma como su soporte, que dependa de la aventura. Esto es el ejemplo que os he contado de la experiencia de la no dualidad con el Buda en el viaje psicodélico, que huya del halago y de los cumplidos, y también de la crítica, que evite los ritos. Yo estaba haciendo un rito, había creado un rito ya, pues me dio un nipón mortal, con el cuerpo y el alma como su soporte, que dependa de la aventura. Ventura, no aventura, aventura. 38 y fin del segundo libro. Habiendo visto la realidad dentro y en el mundo fuera, uno debe de venir uno con la realidad, encontrar su deleite en la realidad y no desviarse nunca de la realidad. Lo que voy a hacer, porque nos falta el libro 3 y 4, es dividir esta vibración cuántica en dos apartados. Este va a ser el 1 y ahora en un ratito grabaré el 2. Así que os envío un abrazo grande, que tengáis un excelente día. Este es un verdadero libro de ejercitación. Cuidaros mucho, os quiero, chao.